El Partenón mexica, los 5 dioses que forjaron un imperio. Introducción. La civilización mexica, un imperio formidable que floreció en el corazón de Mesoamérica, basó su existencia en una profunda y compleja cosmovisión religiosa. Su Partenón, un vasto y dinámico universo de deidades, no solo explicaba los fenómenos naturales, sino que también justificaba su estructura social, sus rituales y su destino. Entre la multitud de dioses y diosas venerados, 5 se alzaron como pilares fundamentales, representando las fuerzas más cruciales para la vida y la supervivencia del pueblo: la guerra, la creación, el destino, la fertilidad y la renovación. Este video explorará a Huitzilopochtli, el colibrí zurdo y patrón de la guerra, a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y dios de la sabiduría, a Tezcatlipoca, el espejo humeante y señor de la noche, a Tlaloc, el proveedor de la lluvia, y a Zipe-Totec, el dios de la renovación. A través de un análisis de su historia, función, y las leyendas que definieron su influencia, se comprenderá por qué estos 5 dioses fueron el núcleo de la religión mexica y el motor de su imperio. Huitzilopochtli, el colibrí zurdo y el sol de la guerra. Historia. Huitzilopochtli, cuyo nombre se traduce como colibrí del sur o colibrí zurdo, no era un dios primigenio del Partenón mesoamericano, sino la deidad tutelar que el pueblo mexica adoptó como su patrón supremo. Su historia de origen es una de las más épicas y simbólicas de la mitología mexica. Según el mito, su madre, Coatlicue, la diosa de la tierra, quedó embarazada de manera milagrosa por una bola de plumas que encontró mientras barría un templo. Este evento indignó a su hija Coyolxauhqui, la diosa de la luna, y a sus 400 hermanos, las estrellas del sur, quienes conspiraron para matar a su madre por la deshonra. Cuando estaban a punto de atacarla en la cima del Coatepec, el cerro de la serpiente, Huitzilopochtli emergió del vientre de su madre, completamente armado y listo para la batalla. Con su arma, la serpiente de fuego o Xiucoatl, no solo derrotó a sus hermanos, sino que desmembró a Coyolxauhqui y arrojó su cuerpo por la ladera. Este mito no solo justifica el sacrificio humano como un acto de emulación divina, sino que también simboliza la victoria del sol, Huitzilopochtli, sobre la luna, Coyolxauhqui, y las estrellas, los Enzón Huitznahuac, cada amanecer. Función y leyenda. La función principal de Huitzilopochtli era ser el dios del sol y de la guerra, 2 conceptos inseparablemente ligados para los mexicas. Creían que el sol, para continuar su viaje diario a través del cielo y evitar que el mundo se sumiera en la oscuridad, necesitaba ser alimentado con la sangre y los corazones de los guerreros más valientes. Este alimento se conseguía a través del sacrificio humano, un ritual central en la adoración a Huitzilopochtli. La leyenda más significativa de Huitzilopochtli es la que narra la peregrinación del pueblo mexica desde su mítica tierra de origen, Aztlán, hasta la fundación de su capital, Tenochtitlán. Huitzilopochtli, en forma de un colibrí o a través de sus sacerdotes, fue quien les dio la señal para encontrar el lugar prometido, una águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente. Tras una larga y ardua migración, encontraron la señal en el lago de Texcoco, donde construyeron la gran ciudad de Tenochtitlán. Este mito no solo explica el origen de su capital, sino que también define la identidad del pueblo mexica como el pueblo del sol, destinado a la conquista y la guerra para cumplir con su mandato divino. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y la sabiduría. Historia. Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada, era una deidad de origen tolteca y teotihuacano, cuya veneración se extendía por toda Mesoamérica mucho antes del ascenso de los mexicas. Representaba la dualidad fundamental del ser, la tierra y el cielo, el cuerpo y el espíritu, manifestados en su forma de serpiente, tierra, con plumas de quetzal, cielo. En la mitología mexica, Quetzalcóatl era hijo de la pareja creadora primordial Ometeotl y hermano de sus grandes rivales, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Zipe-Totec. Su figura no solo era de un dios, sino también de un héroe cultural, un sacerdote mítico y un rey. Función y leyenda. Quetzalcóatl era el dios de la vida, la sabiduría, el viento, la fertilidad, los artes y el conocimiento. Se le atribuye la invención del calendario, la agricultura y la creación de la humanidad, además de ser el dios del viento en su advocación de Ejecatl. Su papel en la creación del mundo y la humanidad es una de las leyendas más famosas. Se cuenta que, tras la destrucción de los mundos anteriores, Quetzalcóatl descendió al Mictlán, el inframundo, para recuperar los huesos de los ancestros. Engañó a Mictlantecutli y su esposa, la deidad de la muerte, y escapó con los huesos. Luego, en la tierra, los molió y los regó con su propia sangre, reviviendo a la humanidad. Su leyenda también narra su trágico conflicto con Tezcatlipoca, quien, por envidia, lo engañó para que se embriagara y cometiera un acto vergonzoso, lo que lo llevó a exiliarse. Se dice que se inmoló y se transformó en el planeta Venus, la estrella de la mañana. Su regreso, según la profecía, coincidiría con la llegada de los españoles, lo que tuvo un impacto significativo en la conquista.
Tezcatlipoca, el espejo humeante y el destino. Historia. Tezcatlipoca, espejo humeante, era la contraparte oscura y poderosa de Quetzalcóatl. A menudo se le representaba con una franja negra en la cara y un espejo de obsidiana en el pecho, que reflejaba los pensamientos y acciones de los hombres. También era hijo de los dioses primordiales, y al igual que Quetzalcóatl, tuvo un papel crucial en la creación del mundo. Junto a su hermano, se turnaron para crear los diferentes soles o eras, que terminaron en cataclismos debido a sus constantes disputas. Función y leyenda. Tezcatlipoca era un dios multifacético, asociado con el destino, la noche, la tentación, la hechicería y el cambio. Era el dios de la providencia, que podía dar y quitar riqueza, pero también el señor de los gobernantes y de la guerra. Su carácter caprichoso y su naturaleza ambivalente lo hacían una deidad tanto temida como venerada. Una de las leyendas más notables es la de su constante rivalidad con Quetzalcóatl. En una de las creaciones del mundo, Quetzalcóatl se convierte en el sol, pero Tezcatlipoca lo derriba y lo convierte en un jaguar. Este conflicto eterno entre ambos hermanos simboliza la dualidad de la vida y la muerte, el orden y el caos, la luz y la oscuridad, que eran fundamentales para la cosmovisión mexica. Su capacidad para transformarse en diferentes animales, como el jaguar, lo hacía omnipresente y un constante recordatorio de que el destino es incierto y está en constante movimiento. Tlaloc, el señor de la lluvia y la fertilidad. Historia. Tlaloc, cuyo nombre significa el que está hecho de tierra, era una de las deidades más antiguas y universales de Mesoamérica, mucho antes de ser adoptado por los mexicas. Su figura era esencial para los pueblos agrícolas, ya que controlaba la lluvia, la fertilidad, los rayos y los terremotos. Para los mexicas, Tlaloc era el dios de los elementos naturales, cuyo templo, al igual que el de Huitzilopochtli, ocupaba un lugar de honor en el Templo Mayor de Tenochtitlán. La ubicación de sus templos en el mismo centro ceremonial subraya la importancia de la guerra y la agricultura para la supervivencia del imperio. Función y leyenda. La función de Tlaloc era vital, proveer la lluvia necesaria para las cosechas. Se creía que vivía en un paraíso terrenal llamado Tlalocan, un lugar de eterna primavera y abundancia, donde iban las almas de aquellos que morían a causa de fenómenos relacionados con el agua, como ahogados o fulminados por un rayo. Para apaciguar a Tlaloc y garantizar la lluvia, los mexicas realizaban elaborados rituales, incluyendo el sacrificio de niños. Creían que las lágrimas de los niños, al ser puras, eran una ofrenda poderosa para invocar la lluvia. Esta práctica, aunque impactante para la mentalidad moderna, era vista como un acto de extrema devoción y necesidad para asegurar la supervivencia de la comunidad. La leyenda de Tlaloc refleja la dependencia y el respeto que los mexicas tenían por las fuerzas de la naturaleza, viéndolas como benevolentes y destructivas al mismo tiempo. Xipe-Totec, el señor desollado y la renovación. Historia. Xipe-Totec, nuestro señor desollado, era un dios de origen antiguo y de gran importancia en el panteón mexica, asociado con la fertilidad y la agricultura. Su culto era una representación de la renovación y el renacimiento de la naturaleza. Se le identificaba con el amanecer y la renovación cíclica de las estaciones, simbolizando cómo la tierra se despoja de su vieja piel seca para dar paso a la nueva vegetación. Función y leyenda. La función principal de Xipe-Totec era la de un dios de la agricultura, la siembra y la fertilidad. A diferencia de los otros dioses, su culto incluía un ritual único y dramático conocido como Tlacaxipehualistli, que significa el desollamiento de los hombres. Durante este festival, se sacrificaban prisioneros de guerra, y los sacerdotes se vestían con la piel desollada de las víctimas. Esta práctica, si bien macabra, tenía un profundo significado simbólico. El sacerdote que vestía la piel nueva de la víctima representaba a Xipe-Totec, y la piel vieja simbolizaba la piel seca y estéril de la tierra. Al despojarse de ella, se liberaba la vida y la fertilidad, asegurando el crecimiento de las cosechas. La piel de la víctima se convertía en una ofrenda a la tierra, para que ésta pudiera dar a luz a la nueva vegetación. Este ritual no solo era una súplica por la fertilidad, sino una representación viviente del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Conclusión. Los 5 dioses principales de la cultura mexica, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc y Xipe-Totec, formaron un intrincado tapiz de poder y significado que sustentó la vida de su imperio. Desde la violenta creación del sol hasta la renovación de la tierra, sus historias y funciones se entrelazaron para dar sentido a un universo que era al mismo tiempo sagrado y peligroso. No eran simplemente figuras de adoración, sino encarnaciones de las fuerzas que dictaban la vida diaria, las batallas y las cosechas. A través de sus mitos, los mexicas encontraron la justificación para sus rituales y una forma de entender su lugar en el cosmos. La veneración a estas deidades no solo garantizó la estabilidad social y religiosa,
sino que también cimentó la identidad de un pueblo que se veía a sí mismo como el motor del universo, encargado de mantener el equilibrio a través de la ofrenda y la devoción.